Los diminutivos son sufijos que indican tamaño pequeño, juventud, cariño, menosprecio o indiferencia. Estas casitas que hoy visitamos ciertamente no evocan sentimientos de menosprecio o indiferencia, sino más bien de apego, interés y cariño. En octubre de 2021 viajamos hasta el pueblo de Yanque, ubicado en la provincia de Caylloma, región de Arequipa, Perú. Para llegar allí tomamos una combi desde Arequipa hasta Chivay. El viaje demoró aproximadamente 3 horas. En Chivay tomamos otra combi hacia Yanque. Es un viaje corto de aproximadamente 15 minutos. Al llegar a Yanque, nos apuramos en encontrar otro transporte que nos llevara al Hotel Belmont Las Casitas. La propiedad del hotel está a unos 3 kilómetros aproximadamente del pueblo de Yanque, 5 minutos en combi. Al llegar, fuimos recibidos amablemente con una deliciosa limonada con un toque de zancayo, una fruta muy popular en la zona. Rápidamente llamó mi atención el sonido de una caída de agua ubicada en el ingreso del hotel. Desde ya se hacía evidente la conexión muy estrecha con la naturaleza que se experimenta en este lugar. Nos instalamos en nuestra habitación o casita. La simpleza y belleza en el diseño de estas casitas me cautivó desde el principio. Son módulos de casitas pequeñas, 20 en total, con vistas hacia jardines de la propiedad o hacia el Valle del Colca, unidas por caminerías, escaleras de piedra, que son atravesadas por recorridos de agua y coronadas por la presencia ubicua de muchas variedades de árboles de la zona y estéticos jardines. Hay una parte que podemos salir hacia el exterior, en un jardín pequeño, y hay una ducha al aire libre. Ahí está la ducha al aire libre, ahí bajo los árboles, y con acceso también a la ducha interior. Y sale agua. El restaurante llamado Curiña fue la siguiente parada. El hambre arreciaba después del viaje, así que nos acomodamos en una de sus mesas para disfrutar del almuerzo, con vistas relajantes de la propiedad y las montañas. No me cansaré de decir que lo mejor de Belmont son sus ricos panes recién horneados. Ok, hemos terminado de almorzar y ahora vamos a caminar un poco por las instalaciones del Hotel Belmont Las Casitas. El paisaje acá está bonito, porque la montaña de fondo, todo verde, full árboles, y el sonido del agua que es relajante, ¿no? El sonido del agua constante, la caída de agua, es lo mejor acá. Después del almuerzo nos perdimos en la extensa propiedad del hotel, explorando, descubriendo nuevos lugares, cual niños pequeños, y capturando pintorescas fotografías, acompañados del sol de la tarde, que, cual pintor indeciso, no decidía qué colores usar. Sin embargo, escogió las mejores tonalidades antes de irse a dormir. El viento frío e incesante hizo su aparición tras el ocaso, arrancando de las hojas de los grandes árboles susurros que evocaban hermosas melodías. Eucalipto, mira, gigante. ¿Hasta dónde va? ¡Wow! Ahí al lado Retorcido hasta las alturas. de la capillita. Y mira todas las capas que tiene. El agua discurre Estamos en la habitación después de almorzar. Ya son las 5 de la tarde más o menos. Y vemos un poco el interior de la habitación. Tenemos esta ventana elevada. Bueno, con esta soga se baja esta madera que cubre como cortina.
Las ventanas hacia el exterior, hacia el jardín, ya está a punto de ocultarse el sol. Hay más, esta es la puerta hacia el exterior. Vamos a ir un momentito a escuchar el sonido del viento. Hay muchísimo viento ahora. Podemos escuchar ahí en los eucaliptos y acá ver cómo se mueven estas plantitas. Así es que para meternos al agua caliente, este es agua caliente. Estaría bien, pero no sé. Quizás mañana nos metemos aquí. Veamos cómo se ven las casitas. Ahí tenemos esta sillita para disfrutar el sol. Ahí están las casitas. Una vista del atardecer. Esta es nuestra casita. Chimenea. Acá hay otra casita vecina. Y el sol que ya está a punto de ocultarse. Ya acá está bastante más templado, afuera hace frío. Dentro de la habitación tenemos un escritorio al lado de la chimenea y contiguo a la salita o al sofá. Ahí están las leñas para más tarde encender la chimenea. Lo bueno de este escritorio es que bueno, aquí tenemos cargadores aquí, podemos encender la lamparita, bastante chévere. Y lo bueno es que tenemos una buena vista hacia afuera. Déjenme mostrarles. Vamos a abrir esta ventana. Ajá. Ahí están las otras casitas. El jardín. Y aquí también se puede abrir. Entonces, un escritorio con una buena vista. Ahora, también se puede abrir esto. Claro. Ya salimos al exterior. Haciendo un viento bastante fuerte. Bastante frío. Que lo cerramos por ahora. Copiado. Ya encendió. ¿Ha venido alguna personalidad aquí? ¿Alguien famoso? Bueno, en el tiempo que he estado todavía, tengo un año en el hotel. Recién venezolano. Sí. Quizás antes, ¿no? Sí, se han venido, por ejemplo, ha venido Claudio Pizarro. ¿Ha venido Claudio Pizarro? Sí, ha venido. ¿En cuál habitación? ¿En qué casita? ¿Dónde está? Me parece que ha sido en esta casa. ¿En serio? Sí, En de la verdad. 29, estamos en la 29. Sí, creo que ha sido en esta casa. ¿En serio? Sí. ¿El Pizarro? ¿Qué tal es Claudio Pizarro? Sí, eso está buena onda, nos hemos acabado con Sí, Claro, ¿no? Sí, de buena. Sí. Todos como quizás. Ajá. Soy tu fan, Pizarro. Posiblemente para Ya está con la chimenea. Vamos a apagar la luz para que se vea la chimenea. Sí, yo lo pago. Para que se vea la luz, o mejor dicho, la iluminación de la chimenea. Ahí está. No sé si Ahora vamos a contarnos historias de terror. no sé si se ve todo, pero la chimenea está calentando bastante bien. ¿No? Sí, Está chévere acá. está bien calientito. Acá, mira, siéntate. Acá nos podemos contar historias de terror. Hay que ver la ¿Qué? película. Ya, sí, ya, acá. Ajá. Ya, trae. Vamos a ver una película ahorita. Así es que Creo que el tiempo lo merita. Nos vemos Hasta mañana. Chao. las casitas están bien equipadas para contrarrestar las bajas temperaturas del exterior. Recordemos que Yanque está ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, así que el frío es un invitado muy asiduo de este hotel y esta región. Todas las casitas cuentan con chimeneas y calefacción. El atento personal de servicio del hotel se aproximó a nuestra casita para encender la chimenea. El sonido de los troncos de eucalipto quemándose animó e iluminó la lóbrega noche. Al día siguiente, muy descansados, nos alistamos para ir a desayunar. El desayuno está incluido en el precio de la habitación. De más está decir que la atención es de primera, la comida deliciosa y la vista genial. Ahí están los pancitos que nos han traído para el desayuno, todos recién Una variedad de salidos del panes. horno, variedad de panes, Y la mermelada hecha en casa. mermelada de aguaimanto, de fresa y la mantequilla. Todo está hecho en casa menos la mantequilla.
jugo de naranja, jugo de detox, Hecho de no me acuerdo. pepinillo, apio, limón y miel. Sí, todo eso. Y van a traernos más todavía. Todo el desayuno está incluido, es lo bueno. Van a traernos más Preocupados, ¿no? huevo, no sé qué más. Así que a tomar desayuno. Ok, nada más saliendo de la casita, de la habitación, tenemos este como bosque de eucaliptos. Y desde aquí podemos ver ya el río Colca, ahí abajo. Y el valle del Colca. Bueno, creo que aquí se acaba ya la propiedad del hotel porque hay un cerco aquí de maderas. Bonito lugar, bastante recomendable, la atención es bastante buena, la atención del personal, son todos amables, eso hace la diferencia, aparte del lugar que está muy bien proyectado. Ahora, bueno, bastantes árboles, muy bien diseñado. Ahora las casitas están muy bien hechas también, bastante cómodas, y me gusta esta parte que hay una continuidad visual de la habitación hacia el exterior, al jardín, al valle, a través de estas ventanas. Tenemos la habitación aquí y directamente podemos ver todo hacia el valle. El servicio higiénico está del otro lado, ¿no? Ahora, una cosa con el servicio higiénico que quizás podríamos mejorar. Bueno, aquí tenemos aire acondicionado, está bien, no hace frío, pero aquí, por la altura del techo, que es bastante alto, entonces anoche que quisimos bañarnos, claro que hay agua caliente y todo, pero la altura del techo hace que este ambiente sea un poquito más frío y el aire acondicionado no llega hasta aquí, ¿no? Hay esta estufa, pero esta estufa solamente calienta parte de aquí, ¿no? Entonces, no sé, quizás en el diseño podría haberse considerado rebajar esta altura, algo así como esto, ¿no? Más, el techo más bajo, que casi hace frío, ¿no? Porque no llega el aire acondicionado. Pero todo lo demás está perfecto. Y como les mostré ayer, tenemos un espacio de un jardincito y una ducha al aire libre. Si quieren bañarse acá, ahí podemos bañarnos. Nos encontramos con las alpaquitas. Alpaca. Y hay una alpaca bebé atrás. Ahí está. Hola. Hay dos, tres. Hay dos acá, hay otro. Al caminar por las casitas nos encontramos con 3 intrépidas alpacas, que forman parte de la atracción del hotel. A ciertas horas del día se les puede alimentar y tomarse fotos con ellas. Me gustó verlas libres, paseando a sus anchas por las terrazas y jardines. El gerente del hotel nos comentó graciosamente que a veces las traviesas alpacas no se dejan encontrar para la hora de su alimentación, y buscarlas resulta ser una tarea engorrosa. Y al fin, cuando se las encuentra en algún rincón de la extensa propiedad del hotel, parecen estar revueltas y despeinadas. Para llegar a la propiedad del hotel se toma un desvío desde la carretera que va hacia el Mirador del Cóndor. 1 kilómetro más abajo se encuentran las casitas. Fuimos a caminar para observar mejor el panorama, yendo cuesta arriba, poniendo a prueba nuestra resistencia. Hacen falta más árboles en el camino de ingreso hacia la propiedad. Cuánto echamos de menos a los frondosos árboles dentro del hotel que con su presencia reducen la temperatura, proveen sombra y hacen más placentera cualquier caminata. Muy chévere por acá. El agua está bastante tibia, muy agradable, con la vista del Valle del Colca, las casitas, el aire fresco y todo verde y el agua caliente. Y no está haciendo vientos, el clima está agradable también. Cada casita en el hotel tiene una pequeña poza de agua caliente.
Antes del almuerzo decidimos probar nuestra posita. Fue una experiencia apacible disfrutar del agua caliente bajo el cálido sol y la parcial pero reposada sombra de los árboles. Pronto nos alistamos para el almuerzo, como siempre, estupendo. Al llegar la tarde también llegó el inclemente viento. Las hojas de los grandes árboles ya estaban listas para ofrecer un concierto de sonidos con sus mejores melodías. La noche fría llegó pronto. Un mate caliente, una frazada abrigadora, el calor de la chimenea y un buen libro ayudaron a domeñar el frígido ambiente. Este es el sunset, el atardecer aquí en las casitas en Llanque, Arequipa. Arequipa, Perú. Mira qué chévere. El río Colca abajo. Este río Colca eventualmente, pasa por el cañón del Colca y llega hacia el Océano Pacífico por Camaná. Y ahí está una estrella. El agua está chévere. Vamos a ver un poquito más de cerca. El atardecer acá está genial. Las quebradas, el sol que ya se va, aparece la estrella y el agua, el reflejo en el agua, en el río Colca. Teníamos resuelto capturar con nuestra cámara los primeros rayos del sol a la mañana siguiente. Pusimos el despertador a las 5:20 am y nos echamos a dormir. Nos habían comentado de la presencia de zorros en los alrededores del hotel. Temprano en la mañana, aun cuando estaba oscuro, alrededor de las 4 am, escuché al perro del hotel, Manchas, ladrar incesantemente. También logré percibir otro tipo de ladridos, más agudos, casi lastimeros, que supuse serían de algunos zorros que habían osado entrar en los territorios que Manchas reclamaba suyos. Cuando la oscuridad dio paso a la claridad, me abrigué, salí de la habitación y me dispuse a capturar el amanecer con la cámara. El frío quiso doblegarme y hacer que recule y me cobije en la cama tibia, pero prevalecí. Al romper el alba, el sol iluminó y pintó todo con los colores más bellos. El viejo Manchas hizo su aparición, nos olfateó, no encontró nada interesante en nosotros y continuó su recorrido vigilando su territorio. Era nuestro último día en las casitas. Nos alistamos para tomar el desayuno. Iba a ser nuestra última comida aquí, así que nos preparamos para comer opíparamente. Llegó el momento de decir adiós a este bello y apacible lugar, a sus magníficas y acogedoras casitas, a su paisaje de ensueño, a sus bellos animales y a su atento personal de servicio. Mención aparte para los espectaculares árboles. Estos discretos seres no piden mucho, solo los elementos triviales conocidos como el agua, elementos naturales del agua y la tierra, luz solar y dióxido de carbono, CO2, elemento que disponemos en cantidades. Es interesante ver cómo un árbol se construye con ayuda de los contaminantes. Se comporta mucho mejor que nosotros ante ellos, hasta el punto de utilizarlos de manera muy astuta, ya que no necesitan toda la molécula del CO2, solo precisan la molécula del carbono, desechando el oxígeno y liberándolo a la atmósfera. Esto sin duda es un proceso beneficioso para nosotros, ya que nos permite respirar aire fresco. Estos seres nobles y pacíficos piden únicamente que se les deje en paz, y a cambio nos ofrecen doblegado sosiego, sombra, protección y belleza. Planeábamos caminar hacia la carretera, una subida de aproximadamente 1 kilómetro,
bajo el quemante sol serrano. Habíamos avanzado unos 100 metros cuando divisamos un vehículo aproximarse por detrás nuestro. Luego de detenerse a nuestro lado, el conductor, quien resultó ser Iván, nos invitó a subir. Supusimos que él iba quizás al pueblo para hacer alguna tarea, pero nos sorprendimos al saber que vino con el carro solo para llevarnos a la carretera y ahorrarnos la difícil caminata cuesta arriba. Fue un gesto muy considerado. Nos sentimos muy conmovidos. Camino del agua al lado de la carretera y ahí está Yanque a la vista, Yanque a la vista. al lado de los árboles. Lo bueno es que acá en todo lado hay agua y el agua está así. Y nos acompaña la tranquilidad del agua, ¿no? Mira acá. La caminata de regreso a Yanque fue corta y fácil. Después de unos 25 minutos llegamos al pueblo, que nos recibió con su vieja iglesia y sus solitarias calles. Tomamos una combi hacia Chivay, para desde allí volver a Arequipa. El viaje había llegado a su fin. Fueron 2 noches y 2 días de calma y encuentro con la naturaleza en Las Casitas, nombre diminutivo que resultó aumentativo para nosotros en todo aspecto. Un hermoso lugar que recordaremos con cariño.